Vamos a estar este lunes detallando todo lo que hay con la salud corporal, la estética, el autocuidado, y es parte también de lo que vamos a ver a continuación. Cuando hablamos de autocuidado, nos referimos a una práctica fundamental para el bienestar de las personas, abarcando tanto la salud física como la emocional, mental y social. Al cuidar de nosotros mismos, podemos llevar una vida más plena, prevenir enfermedades y afrontar mejor los desafíos del día a día. El autocuidado es esencial en todas las etapas de la vida. Desde la niñez hasta la tercera edad, te permite mejorar la relación contigo mismo. Esta decisión consciente implica reflexionar sobre nuestras necesidades y actuar de forma saludable en consecuencia. Mantener una adecuada higiene personal, buen régimen de sueño y el ejercicio regular incentivan tu fuerza, el bienestar físico y los buenos hábitos. Además de las acciones cotidianas como identificar pensamientos positivos o negativos, descubrir los propios límites y expresar las emociones ayudan a esta práctica. Cuidarse no es solo necesario para mantenernos sanos, sino también para vivir de una manera equilibrada y feliz. Mantener un equilibrio entre el cuidado físico, social, cognitivo y mental es la clave para envejecer saludablemente. Parte de lo que vamos a estar detallando en esta jornada, del ámbito de la nutrición, también desde qué hay con nuestra piel, pero lo que queremos abordar a continuación, hirsutismo. Yo creo que muchas personas han escuchado este término, queremos ir detallándolo junto a la endocrinóloga y académica acá de la Universidad de Concepción, Maite Candia. Doc, ¿cómo está? Un gusto. Muy bien, muchas gracias, un gusto para mí. ¿Lo digo o no lo digo en pantalla? ¿Lo digo? Demi Moore, doble de Demi Moore acá. Ojalá, te agradezco que así lo veas, pero... Oiga, Doc, todo lo que hay con el hirsutismo, este crecimiento de vello excesivo, que afecta principalmente a las mujeres, todo lo que hay, si bien es esperable tener vellos corporales, pero acá ¿cuándo ya empieza a hacer este diagnóstico? Mira, el hirsutismo es la aparición de vellos de características más masculinas, ¿cierto? Más grueso, un poquito más largo, y en zonas que normalmente las mujeres no tienen, o sea, en zonas que son más de hombres, ¿cierto? Como es en el fondo la parte de la barba, sobre el labio superior, también bajo la línea umbilical, en los muslos, etcétera. Entonces, cuando en general hay un cierto rango que uno sí puede encontrar que es el adecuado, pero para eso tenemos ciertas tablitas y vamos comparando, y si se nos pasa de cierto score que llamamos y juntamos una puntuación, decimos esta paciente tiene hirsutismo, porque también depende de la etnia, ¿cierto? De la raza a la que pertenece. Sí, la genética es habitual porque... ¿Esto en qué momento se diagnostica ya en la adultez? Porque es habitual de repente ver a niñas en crecimiento que hay más vello cuando son más chiquititas, hay esta pelucita. ¿En qué momento uno dice, sí, acá ya es un tema médico? Lo que pasa es que, primero que nada, los niños, incluso los recién nacidos, los niñitos, tienen eso que tú dices, que se llama, que se llama lanugo. Sí. Y es un vello más delgadito, y no está en las zonas que dependen de las hormonas, sino que está en casi todo el cuerpo. Pero en zonas que dependen de las hormonas, y sobre todo masculino, que se llaman andrógeno dependientes, cuando se encuentra en esa zona y ya es más gordito, como te digo yo, más oscuro, más largo, podemos hablar de hirsutismo. En general, esto se ve después de que empieza la pubertad. Sí. Hay todo lo que hay precisamente de ir a un especialista. Vamos al especialista, se hace algún tipo de examen, además del físico, complementario. ¿Cómo se llega también a este diagnóstico, como nos señalabas? Mira, los exámenes en general, yo te voy a hablar del adulto y después del adolescente porque es diferente. En los adultos lo que hacemos es ver si este hirsutismo tiene o no que ver con un aumento de las hormonas masculinas, porque a veces es como más genético, ¿cierto? No necesariamente es hormonal. Y para eso hacemos exámenes de sangre en 7 etapas del ciclo menstrual. Eso es lo fundamental. Y después de eso tenemos que, bueno, sobre todo hablar con la paciente y ver si eso tiene también traducción clínica, por ejemplo, alteraciones menstruales, etcétera, para empezar a ver de dónde viene ese aumento de la hormona masculina. Si es un aumento a nivel de los ovarios o de otro órgano que se llama suprarrenal. Entonces, la clínica más el laboratorio es muy importante. Y ocasionalmente, no siempre, se pide ecografía ginecológica para ver los ovarios, pero eso no es de rigor. Ya, ¿eso es en relación al ovario poliquístico? Claro, en general al ovario poliquístico.
porque una causa importante puede ser el síndrome ovario poliquístico, pero yo por eso digo que la ecografía no es lo más importante, porque Connie, si yo salgo a la calle y le hago ecografía, sobre todo a las adolescentes, en la edad de la adolescencia muchas van a tener como una imagen de ovario poliquístico, pero no tienen todo lo otro, ¿ya? ¿Qué hay con las adolescentes? ¿Qué se diferencia ahí el cruce de información? Sí. Lo que pasa es que, si bien es cierto, podemos ver que hay hirsutismo como muchas veces evidente en las adolescentes, hacer un diagnóstico acabado de verdad de si tiene o no ovario poliquístico no se debe hacer en las adolescentes, porque en realidad muchas chiquillas tienen hasta, desde que empieza la primera regla, hasta 8 años después de la primera regla, pueden llegar a tener imágenes, como yo te decía, de ovario poliquístico en la ecografía, y también muchas veces como los rangos de laboratorio no están bien determinados en las adolescentes. Entonces, si bien es cierto, hacemos el diagnóstico de hirsutismo e incluso podemos tratarlo, somos muy cuidadosos en decirle el diagnóstico definitivo, porque en realidad puede que no tenga un ovario poliquístico y se va a quedar toda la vida pensando en que ay, mi hirsutismo es por esto, y a lo mejor no lo es. ¿Y qué hay con los tratamientos, pensando que si hubiese un diagnóstico, no sé si erróneo, pero como señalamos de la adolescencia, que puede ir variando, pensando en que un tratamiento es de por vida, es momentáneo, ¿cómo se va desarrollando? Es variable. En general depende de la causa. Si los separamos en causas y vemos que es, por ejemplo, el síndrome ovario poliquístico, en general es un tratamiento bastante prolongado, ya por largo tiempo. En cuanto a los adolescentes, podemos tratarle sin diagnóstico este hirsutismo e ir reevaluando en el tiempo y que no se quede encasillada con qué es eso. ¿Hay alguna patología que pueda generar el hirsutismo? O, no sé, por ejemplo, en el embarazo se habla muchas veces que hay mujeres que les sale más vello. ¿Es probable también en esa época? Sí, es verdad que pudiera ser ahí por actividades de la placenta, etcétera. Y hay otras enfermedades raras que también pueden causar hirsutismo, y nosotros siempre tenemos que pensar causas diferenciales, ¿cierto? No nos podemos quedar con lo más frecuente que yo te nombro, ovario poliquístico. Hay medicamentos que causan hirsutismo, hay alteraciones en otra glándula que está sobre el riñón, que también, y otras que están a nivel de la hipófisis, que son muy raras, pero que nosotros siempre tenemos que sospechar y descartar en caso que la clínica sea lo importante. Por eso, en realidad, primero es hablar con la paciente, examinarla, ver la ciclicidad menstrual, ver si es hirsutismo o no, y eso. ¿Qué hay precisamente de eso, de las consultas que llegan en esta temática? Porque muchas veces acompleja, genera muchas inseguridades, el pronóstico que tienen precisamente estos tratamientos, y qué tan importante es la genética. Si mi mamá lo tuvo, mi abuela lo tuvo, o mi hermana tuvo y nadie en la familia tiene, es probable que a mí me vaya a dar. ¿Qué hay también ahí con la genética? A ver, partamos con la genética. En realidad sí, tiene un componente importante. Yo ya te decía, por ejemplo, que esto tenía un componente incluso racial. Sabes que, por ejemplo, nuestra raza, nuestros ancestros mapuches tienen poco hirsutismo, porque casi no tienen como receptores en la piel para estas hormonas masculinas. Entonces todo depende también. Lampiños, como se dice. Exacto. Entonces es verdad que la genética es importante. También es importante cómo lo toma la persona, ¿cierto? No es lo mismo, hay gente que tiene muy poquito hirsutismo, casi no tiene, y consulta y le molesta, le complica. Entonces, eso en realidad son cómo lo tomas y la genética. Y en cuanto al tratamiento, es verdad que es prolongado, pero existen maneras de tratarla dependiendo la causa, ¿ya? Hay medicamentos que se pueden combinar con... No puedo dar la receta aquí, digamos. Pero en general se puede tratar. Y son hormonas finalmente. Son que manejan o que bloquean esta acción de las hormonas. Y finalmente está en estos últimos años la depilación láser, que ayuda un poco. O sea, la depilación láser no es definitiva, se llama depilación prolongada, pero muchas veces lo que hacemos es, si es demasiado, es combinar estas dos cosas. Entonces,
hacemos que los pelitos crezcan más lento, más láser, y esto ayuda bastante. Ayuda también al acné, este tratamiento, porque a veces se asocia, ¿cierto? Sí, este último tiempo estoy buscando el nombre con el que se ha dado el dermaplaning. De rasurarse el rostro. Mucha influencer, mucho video a través de TikTok, que yo he visto en dos variantes. Una que se echan talco en la cara o como un spray que deja, y que claro, o sea, todos tenemos vellos en la cara y se ven ahí las pelucitas y pasan la rasuradora. Tut, 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 y te salen diciendo, no, te lo recomiendo que te lo hagas una vez por semana. Yo he visto otros videos, aparecen estas cosas en TikTok, que se echan aceite para que sea más suavecito. ¿Qué hay con eso que muchas veces uno comete el error? Bueno, siempre se habla que una como mujer esclava ahí de la depilación, de repente uno tenía pelucita en la pierna y se rasuró y ya quedó ahí dependiendo de la depilación. ¿Qué hay con lo que ocurre precisamente en esto, en el rostro? No es que crezca más, ¿cuál es el componente hormonal respecto a eso o netamente a dónde va creciendo el vello uno lo nota más? Mira, primero que nada, primera vez que sé de este dermaplaning, no sé. Hay de todo en TikTok, así que sí, no es para confiar. Es complejo, pero si tú te rasuras donde sea, no es que te vayan a crecer más pelos, aunque uno lo note que sí crecen. Lo que pasa es que es como la manera de que genera este rasurado, genera un crecimiento diferente, claro, como más hacia arriba, etcétera, y se nota más tosco y se nota más, pero hormonalmente no tiene ninguna explicación y tampoco es así, no crece más. Ya. Ahí importante respecto a todo lo que uno ve a través de redes sociales, y por eso tenemos acá a las y los especialistas para ir aclarando también esta temática. Ahora, bueno, eso es importante consultarlo con un dermatólogo, ¿cierto? Pero yo desde el punto de vista endocrinólogo, esto de rasurarse la cara con los riesgos que significa en el fondo dañarse o infectarse, no me parece la manera más correcta desde mi punto de vista, pero el especialista ahí es el dermatólogo, él te lo tiene que decir. Súper importante ahí también aquello. Señalábamos que es habitual que los niñas tengan estas pelucitas. Para alguna madre que nos esté viendo que tenga un hijo y esté preocupada de y ya está pidiendo hora para hacerle algún tipo de exámenes, a bajar esas ansiedades. Hay que bajarla, en el fondo si está en todo el cuerpo y es muy delgadita, como el lanugo del recién nacido, no está solo ubicada sobre el labio superior, ni en el mentón, ni en el fondo en los brazos, ni en las piernas, eso debiera ser lanugo. Tampoco es hirsutismo cuando estos pelos que tenemos aquí en el antebrazo ni abajo. ¿Qué hay con las edades posibles de diagnóstico cuando llegan las consultas? ¿De qué edad aproximadamente las mujeres? Porque esto uno pensaría que se va dando de manera progresiva, de un día para otro, no sé, me puede dar los 50, los 30, los 20. Es que, mira, lo que pasa es que el hirsutismo, acuérdate que al final es aumento de las hormonas, no todo, pero cuando es un hirsutismo de enfermedad endocrinológico es por aumento de las hormonas masculinas. Y esto puede aparecer en cualquier época de la vida, incluso en los niños chicos, pero es rarísimo. En las niñitas chicas es verdad que puede aparecer un hirsutismo súper rápido, o en las pacientes ya posmenopáusicas a los 60 años también, pero eso es un aumento explosivo que debieras, en el fondo tú piensas mal y dices aquí hay como una especie de tumor productor de andrógenos, ¿cierto? Que causa además otras cosas, por eso la clínica es tan importante. Sí. Entonces esa gente que tiene un hirsutismo tan rápido y como a edades diferentes, causa, por ejemplo, voz ronca, aumento de la musculatura, o sea, es como si tú le inyectaras hormonas masculinas, ¿cierto?, a una niñita, y va a tener una clínica distinta, un crecimiento más acelerado, incluso les va a crecer en la zona genital el clítoris. Entonces, claro, puede ser a cualquier edad. Ahora, el cuadro más frecuente no se da en los extremos de la vida y no se da con todo ese cuadro tan florido, con otras cosas, sino que es más sutil y es de a poco, y en general es en la edad post-menarquia, o sea, post-primera regla, y se empieza a dar en el tiempo. Los cambios de peso cuando es excesivo también sí, en realidad un gran aumento de peso puede generar más insulinoresistencia y aparecer ovario poliquístico también peri 30, 40, pero no es lo más frecuente.
Ahí para tener en consideración, ¿algún mensaje final para aquellas mujeres que nos están viendo, tienen dudas respecto a este diagnóstico? Sí, que en realidad distingan entre lo que es hirsutismo como tal, como les acabo de explicar, y este lanugo que está en todas partes, esta piel, en toda la piel y que es delgadito, y que en general es mejor consultar que automedicarse o tomar el mismo remedio que le dice la vecina, porque en realidad cada paciente es diferente y como les partí diciendo, el cuadro clínico, la aparición, los lugares donde está este vello son muy importantes para poder llegar a hacer un diagnóstico. Super, muchísimas gracias, Maite, que te vaya muy bien. Gracias a ti. Y junto a ti queremos invitar a todo el público a diversas actividades, porque cuando llega